respondo al diputado Juan Carlos Mendoza. Celebro su iniciativa de modificar el reglamento legislativo para que ese poder absoluto que tiene una sola diputada o diputado de abocar un proyecto en una plena sea derogado. Una de las opciones puede ser similar a las consultas legislativas, que ese poder lo puedan ostentar por lo menos 10 diputados. El día que eso se logre y su proyecto tendrá mi voto, veremos una mejor funcionalidad de estas 3 comisiones plenas o mini plenarios. Y lo segundo, ¿por qué no se vota la posposición de un proyecto aislado? La respuesta es porque creo en los grandes acuerdos políticos. Creo en que los jefes de fracción, las jefaturas de fracción deben congregarse, priorizar, establecer una agenda legislativa que impacte y modifique la realidad nacional. No podemos irnos por el camino que un solo diputada o diputado venga aquí con una moción de alteración o posposición a señalarle al Pleno cuál debe ser su derrotero. Elegimos jefaturas de fracción, les damos poder, les damos tareas, les damos responsabilidades. Creo en las jerarquías porque generan orden y por eso me sumaré siempre a los acuerdos de mi jefe y de mi subjefa de fracción. Estoy respaldando la jefatura de mi partido y por eso lo respaldé en esa decisión. El tema que nos ocupa y que hoy cerramos, liquidación de presupuesto en tiempos de déficit fiscal. Y ese es el tema. No es una liquidación de presupuesto más. No es una liquidación en abundancia, en holgura. Es una liquidación presupuestaria la que analizamos en época de crisis fiscal, de déficit, del déficit más alto que tenga un gobierno en América Latina. Y es obvio, cuando el sueldo no alcanza, a la familia le duele, a los padres y a los hijos. Hay que apretarse la faja, hay que priorizar. Entonces, los discursos que he escuchado van en 2 direcciones: el de la crítica, el de la censura, el de la descalificación, y es normal en época de crisis, pero eso no resuelve nada. El otro tema que debemos abordar es el de resolver la causa y no los efectos. Por eso seguí con particular detalle y atención el mensaje de la diputada Fournier Vargas, que va precisamente en esta dirección. Si resolvemos las causas, los efectos no serán los negativos que hoy censuramos, sino que podemos dar un paso positivo en la construcción de un Estado solidario. Y cuando las cosas se ponen difíciles, debemos ir a las fuentes. Y este país
y este partido tenemos fuentes filosóficas, políticas, orientadoras, y en Liberación Nacional una señera y que siempre debemos consultar es la de don Pepe. Así, en simple, don Pepe. ¿Y qué nos dice don Pepe? ¿Qué hay que hacer cuando las cosas se ponen difíciles? Abro comillas. El campesino costarricense, cuando se le vuelca la carreta, no se sienta a llorar el percance, rehaciendo su ánimo, la levanta, la pone sobre sus ruedas y sigue su camino. No vamos los costarricenses a sentarnos a llorar por lo pasado, ni yo voy a hacer coro de plañideras. Lo que hay que hacer es marchar hacia adelante. Esto lo dijo don Pepe muchas veces y lo escribió en el espíritu del 48. Y es que aquí el tema medular no es aquel que busca ni aplausos, ni afectos, ni reconocimientos. Cuando se habla de impuestos, quien levanta su voz para defender esta bandera de manera inmediata es criticado, porque lo que genera aplausos y afectos es precisamente oponerse a los tributos. Por eso siempre veremos en cualquier parte del mundo la misma seguidilla de argumento de quienes se oponen a los impuestos para descalificarlos, para lograr que no se aprueben. ¿Y cuál es la primera de todas esas falsedades o ardides? La primera es que los impuestos los va a pagar la clase media o los pobres. ¿Y quiénes hacen eco erróneamente o por ignorancia de estos argumentos? En primera fila, los representantes de los trabajadores, los sindicalistas, como sucedió recientemente en el plan de solidaridad fiscal. Entonces, los impuestos que buscan favorecer a esos sectores vulnerables son precisamente quienes les representan que se oponen a esos beneficios tributarios. ¿Cuál es la segunda línea argumentativa? Que no son necesarios nuevos impuestos y además sientan cátedra diciendo que los existentes son suficientes, que basta con cobrarlos mejor. Ante ese argumento, que también enfrentamos con argumento, tenemos estudios consistentes, por ejemplo, de la Universidad Nacional de la Escuela de Economía, que lo mejor que le puede ir a un gobierno mejorando la recaudación es levantar 1% del Producto Interno Bruto. Y este gobierno le ha levantado mucho más del 1% del Producto Interno Bruto. Y lo otro que dicen
los que descalifican los impuestos, los que descalifican a los impuestos, es que para qué dar nuevos impuestos si no se hacen esfuerzos de austeridad y que las platas se seguirán botando en gastos superfluos, en viajes y en publicidad. Demostramos en el trámite del presupuesto que discutimos que estábamos dispuestos, la fracción de Liberación Nacional, no solo a suprimir el gasto en 26.000 millones, como se hizo, sino que primero queríamos votar. Y los 56 diputados que me escuchan son testigos, queríamos votar la moción del diputado Fishman, no para rebajar 26.000, sino 55.000 millones de colones. Entonces, ante estos tres argumentos, en uno y en otro momento hemos estado dispuestos a la disminución del gasto público, con los ejemplos que doy en el segundo año, como lo hicimos en el tercero, y mostraremos también esos mismos criterios en la tramitación del actual presupuesto de la República. Debemos refrescar para que nos escuchen los costarricenses cuál es la situación actual de las finanzas públicas. Tenemos un déficit superior al 5% del PIB en crecimiento, en peligroso crecimiento, y lo enfrentamos o seguirá siendo el principal obstáculo para tener una economía creciente. Y solo se puede abordar este problema con tres acciones simultáneas. La primera, nuevos ingresos. La segunda, contención de gasto. Y la tercera, aumento de la recaudación. Por eso, ninguna de las tres opciones aisladamente tendrá éxito. Solo la simultaneidad de estas acciones estratégicas tributarias puede darnos ese éxito que el país requiere para salir del déficit fiscal. Y para que entendamos mejor el problema, y aquí me dirijo a los costarricenses, nuestra mayor recaudación fiscal fue en el año 2008, en épocas de bonanza mundial y local. Esa recaudación llegó al 18% del Producto Interno Bruto. Y de las peores ha sido en los últimos años, que ronda en una cifra cercana al 13% del PIB. Con estas cifras nos acercamos más a países desiguales como Guatemala, Honduras, que a países desarrollados, los que están en las mentes de ustedes. Por eso, cuando oigo a alguna compañera o compañero referirse de que merecemos obras de primera, servicios de primera, criterio que comparto, solo lo lograremos, y esto es de sentido común elemental, si aumentamos la recaudación tributaria. Las asambleas legislativas son el único poder del Estado al que le corresponde tomar decisiones
en el campo tributario. Y aquí lo hemos hecho. Tuvimos la valentía y los votos para darle al plan de solidaridad fiscal de la presidenta Chinchilla, primero, vía rápida, trámite expedito. Segundo, los votos para aprobarlo. Y dígame en cuál democracia del mundo el Poder Judicial puede derogar tributos. Y se dio en Costa Rica por segunda vez, que la sala se inmiscuye en el procedimiento reglamentario y por aspectos de detalle y no de contenido, elimina el plan fiscal concebido, ni más ni menos que para mantener el estado de bienestar que hemos levantado durante tantos años. Y una paradoja, el mismo día que los magistrados en la tarde dieron un voto negativo a estos tributos, esa misma mañana en la Comisión de Asuntos Jurídicos pedían todas y todos los magistrados de la Corte impuestos específicos para el Poder Judicial. Y ahí están las actas de la Comisión de Jurídicos que respalda mis afirmaciones. Ante esta situación, debemos escuchar las voces de la responsabilidad, las voces del conocimiento. La Asamblea Legislativa tiene en esta materia a la Contraloría General de la República como su gran auxiliar. Se hizo presente recientemente la señora Contralora Marta Acosta a la Comisión de Asuntos Hacendarios y dijo lo siguiente, abro comillas: la situación fiscal del país es insostenible. Cierro comillas. La situación fiscal del país es insostenible. Si no prestamos atención a este llamado, que surge casi como un grito de desesperación. Disculpe. En su comparecencia, la Contralora llamó la atención de las diputadas y diputados, a nosotros, a emprender medidas de alto impacto, pues le preocupa que las finanzas del país estén tan comprometidas. Coincidente con el Poder Ejecutivo y la fracción de Liberación Nacional, la Contralora Marta Acosta manifestó su preocupación tanto por la situación fiscal como por la inflexibilidad presupuestaria, ya que se asignan legal o constitucionalmente porcentajes de gastos, los cuales terminan siendo cubiertos en gran parte con deuda. De los 6.6 billones presupuestados, el 42% será financiado con endeudamiento, lo cual prende las luces de alarma que aquí activamos. Tomamos decisiones
Y esto lo deben responder los magistrados de la Sala Constitucional con el pésimo voto en que declararon y enterraron ese plan fiscal. Para el país la situación fiscal es crítica y por tanto existe un riesgo sobre la estabilidad económica. Los ingresos apenas alcanzan para hacerle frente a la deuda y educación, por lo que se debe recurrir a más endeudamiento. Termina la señora Contralora. Es urgente una agenda de ajustes en materia tributaria, eficiencia del gasto y su sostenibilidad. Compartimos la totalidad de esa argumentación, que es complementado con el criterio del ministro de Hacienda, Ayales. Lo que ha sucedido corresponde a la institucionalidad de este país. Las minorías han evitado que las mayorías tomen decisiones. Y la Sala Constitucional, que se presupone debe velar por la Constitución, ha contrariado la decisión de las mayorías. Esto no lo dijo Ayales. Esto lo dijo el fundador del PAC. Y ante las preguntas que me hacía el diputado Jorge Gamboa, le respondo con una frase de don Otón Solís, que la repito aclarando que no son las del ministro de Hacienda. Comillas, lo que ha sucedido corresponde a la institucionalidad de este país. Las minorías han evitado que las mayorías tomen decisiones y la Sala Constitucional, que se presupone debe velar por la Constitución, ha contrariado la decisión de las mayorías. Cierro comillas. Excelente frase y síntesis de don Otón Solís. Esta sí es del ministro Ayales. Costa Rica ha caído en un círculo vicioso de baja tributación, con deterioro de los servicios públicos, que cuestionan el contrato social, en cuyo marco la economía ha estado creciendo satisfactoriamente durante años. Y aquí, esto sí tiene un extraordinario valor actual por cambio de reglas. Hemos oído una vez sí y otra también levantarse las voces, muchas voces, contra el Fondo Monetario Internacional. Y esto es del 12 de octubre. Fondo Monetario Internacional propone más impuestos para los ricos. Fondo Monetario Internacional, dice la noticia, gravar los altos ingresos o centrarse en las multinacionales. El Fondo Monetario Internacional dio la sorpresa ayer en Washington, Estados Unidos, al sugerir luchar contra los déficits con una alza de los impuestos. ¿Qué dirán los liberales? ¿Qué dirá la derecha? ¿Qué dirán los enemigos de la justicia tributaria? Señor presidente, mañana en Control Político continuaré para cerrar esta exposición. Muchísimas gracias.